Estamos al aire. @arquitectos online. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Bienvenidos a @arquitectos online, un espacio digital en donde compartiremos con ustedes temas que se expondrán desde el punto de vista del arquitecto desde tres generaciones, desde el punto de vista de tres generaciones, y exponenciando lo que es el valor del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online. El mundo, el movimiento desde la mirada del arquitecto. Esta es una transmisión de inauguración. Les damos la cordial bienvenida. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loanme García. Yo, Carlos Enrique Martínez, servidor. Y bueno, esta noche tenemos un invitadísimo, que es el arquitecto Juan Carlos Derbez Sade, un colega muy activo. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Saludos a todos. Gracias por invitarme. Ay, gracias, hermoso. Fíjense, por ejemplo, cuando estábamos platicando de estar armando esta inauguración, que es así como que queremos iniciar el año bien, y eso fue en febrero, porque febrero es el mes del amor, ¿no? Y siempre he tenido la idea, les comentaba yo a mis colegas, de que la arquitectura y el amor es el Taj Mahal, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de estar hablando de Taj Mahal, y ese es un tema que vamos a estar abordando. Loa, ¿nos puedes apoyar? Claro que sí. Bueno, pues para romper un poquito el hielo, ¿alguna vez les han regalado un lotecito? ¿Alguna vez, aunque sea de 3x3, una casita? Bueno, pues no a todos nos pasa, pero bueno, en este sucedió. Y habla del príncipe de Agra, Shah Jahan llamado, que conoció a Arjumand en un bazar. Pues resulta que eso fue más o menos para el año 1607, aproximadamente en el siglo XVI y XVIII, que sucede esta historia. Pero bueno, pues resulta que se conocen en el bazar y como pues por cosas del destino, que así es el amor, no pudieron coincidir ahí, se vieron, se flecharon. Pasan 5 años después y resulta que se reencuentran, se la lleva ahora sí a su harem, la hace su esposa. Cabe destacar que esta era su cuarta esposa, pero esta es nombrada una vez casados como Mumtaz Mahal, que significa la elegida del palacio o la corona del palacio, porque era la mujer que él más amaba. Resulta que tuvieron un matrimonio de 19 años de duración aproximadamente. Bueno, tuvieron 13 hijos, tuvieron un matrimonio de mucha bendición, de mucha prosperidad. El príncipe también tuvo un reino muy próspero, era llamado como un rey muy bondadoso, pero pues como no todo es color de rosas, que qué más quisiéramos que fuera así, pues también en esta historia hay la contraparte, que resulta que fueron a una campaña en Burhanpur y se enferma la reina al dar a luz a su 14º hijo. Esto trae que al momento de la despedida ella le haga prometer a su esposo una serie de cosas. ¿Qué cosas son estas? Bueno, pues una, que construyera una tumba en su honor,
que fuera buena con sus hijos, que se volviera a casar y que todos los aniversarios, pues bueno, pues él fuera a visitarla. Esto pues trajo mucho dolor al rey, bueno, al príncipe. Entra en una tremenda depresión, se encierra aproximadamente 8 días sin estar comiendo ni bebiendo. Sale y ordena al reino que haya luto total, sin nadie ponerse perfume, sin nadie usar vestidos ostentosos, sin nadie tener fiestas o cosas que pues no guardaban el luto a su amada esposa. Después de eso, él se vuelve a encerrar un año y ese año envejece, o sea, de tanto dolor que le causó la pérdida de su mujer. Y bueno, cuando vuelve a salir ya a tomar la luz del día, empieza la construcción del Taj Mahal. Y ahí es cuando exhuman el cuerpo de su esposa, que es aproximadamente para el año 1631. Se la llevan al lugar donde va a ser la construcción del Taj Mahal, justamente al centro, porque como vemos esta construcción es de una simetría impresionante. Entonces justamente lo más importante para él era su mujer, entonces la quiso poner al centro. Pues pasa el tiempo, él dedica su vida a construir el mausoleo de su esposa, pero pues resulta que hay como que desvío de fondos. Porque empieza a ocupar el dinero del reino para la construcción, cosa que sus hijos lo empiezan a ver mal, ya empiezan a perder, a tener una muy mala economía, y su tercer hijo lo reemplaza y pues por ende también lo encierra, lo mete preso y ya no termina la construcción, por más que él quería estar continuando con esa construcción porque fue lo que le prometió a su esposa, pues bueno, no se pudo. Pero bueno, esta construcción es una construcción pensada de una manera impresionante, no solamente la arquitectura, lo que es físico, la simetría, los materiales, sino también un concepto espiritual, ¿verdad? Digo, porque se enfocan ellos mucho en lo que es el Corán y él le puso ese simbolismo espiritual, ¿de acuerdo? Incluido en todos los caminos, los jardines, todo tiene un significado que lo iremos viendo más adelante. Y bueno, pues como vemos, el Shah Jahan consagró su vida a la construcción de este mausoleo y tal como lo describe un poeta anónimo, el Taj Mahal es una lágrima en la mejilla del tiempo. Bueno, yo Una creo que gran referencia, ¿no, Carlos? sí. Sí, fíjate que es una obra que yo me acuerdo por allá hace muchos años, bastantes diría yo, no tantos como el Taj Mahal, pero que son de las maravillas del mundo, ¿no? Del mundo antiguo, inclusive. Y la realidad es que siempre a mí me ha llamado la atención el por qué, digo, independientemente de esta historia, de cómo fue construido, el por qué, ¿no? La motivación de hacer este edificio, la realidad es que nos habla de un esplendor de obra arquitectónica como tal, independientemente de cualquier cosa. Estaba leyendo por ahí que duró algo así como 20 años en construir este edificio y que además no podemos entender y que bueno, aquí el arquitecto Derbez también nos puede ilustrar en el tema, no podemos concebir una obra de esta naturaleza si no entendemos la filosofía de la cultura. O sea, no se nos olvide que toda obra arquitectónica, por maravillosa o por modesta que sea, responde a una forma de pensar de la sociedad, de una época específica. La época, exactamente. Y si tienes billetes, pues con mayor razón te salen. Dicen que no hay obras malas, lo que pasa es que hay obras con mucho dinero y otras sin dinero, ¿no? Exacto. Pero la realidad es de que, bueno, eran unos tiempos esplendorosos, pero además donde está ubicada esta obra, habría que remontarnos un poquito, no nada más al tema religioso, sino también en donde geográficamente estaba ubicada y estaba esta obra con una
combinación de culturas entre los otomanos, entre los hindúes, o sea, una mezcla de culturas que hay en esa zona con diferentes visiones, pero que al final refleja esa obra, esta multiplicidad de culturas y de visiones, ¿no? Y está hablando del esplendor de un reino, que bueno, que ya después le cobraron las facturas, que hoy en día no se me hace muy raro ese desvío de fondos, ¿eh? Me han dicho que en algunos países se da, ¿no? En México, por supuesto que no, pero eso es, no hablemos de este tema en este país que no se da, pero en otros países se da. Entonces, estamos hablando de 1,600 y tantos, o sea que no nos extrañe también de que se gastan el presupuesto oficial y que se crean elefantes blancos, ¿no? Digo, estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Una cosa de esas. Entonces, no es nada nuevo este tipo de situaciones, pero lo que valdría la pena es enfocarse, pues, en esta obra desde el punto de vista arquitectónico de que responde a una cultura y a una necesidad. O sea, por un lado, las formas responden a una forma de la cultura, y por otro lado, pues un presupuesto, pues también, aunque haya sido un rey, es finito, ¿no? Tan es así que se les acabó la lana y hubo problemas en ese sentido. Así como primera de entrada, ¿no? Como primer comentario. Aparte, bueno, comentando con lo que tú dices, Sí. Carlos, qué afortunado, bueno, la gente que colaboró, los arquitectos que colaboraron para la construcción, porque tuvieron la fortuna de plasmar lo que ellos también pensaban, ¿verdad? A mí me ha pasado, referente a lo que comentas, que a veces tenemos muchas ideas, pero nos limitamos por el presupuesto, ¿verdad? Y en este caso, pues, se logró plasmar el amor que le tenía a su esposa. Y pues ahí comienza todo, ahorita ya lo estaremos comentando. Luego hay una cosa súper importante que comentaba Carlos, bueno, los dos Carlos, la cuestión cultural, ¿no? Esa cuestión cultural, porque acordémonos, es una cosa súper importante que siempre tenemos esta manera de decir que la arquitectura árabe. No, a ver, la arquitectura árabe es antes de Mahoma y la arquitectura posterior a Mahoma es la arquitectura árabo-islámica, ¿no? Sí. Donde está toda la arquitectura, está fundamentada en el Corán, precisamente, en esta devoción, en esta que los sultanes y los emperadores tenían la obligación de mandar a hacer los recorridos a la Meca cada año. O sea, en esa época estamos hablando también de que los arquitectos y las personas que colaboraron en esta obra fueron discípulos del arquitecto, el gran arquitecto Sinan, el arquitecto del sultán Suleimán el Magnífico, que precisamente por eso fue denominado el Magnífico, porque al momento de hacer las invasiones, que es cuando se hizo el gran imperio otomano, que lo exalta, él respetaba al momento de estar conquistando, no obligaba a que cambiaras de religión. O sea, tú eras conquistado, pero pagabas, ¿no? Pero no eras obligado a estar cambiando tu manera de ser, nada más porque había sido conquistado por un musulmán, ¿no? Así también fue en cerca de una provincia de la India, en la misma época, que por ahí les recomiendo una película que se llama mucho Yoda al-Bagh, está en YouTube, que habla también de otro sultán, de otro emperador, que era musulmán, pero que respetaba y fue precisamente denominado el Grande, ¿no? En la India, porque anteriormente en esa época, si no eras musulmán, te
tenías que pagar por ejercer o por hacer las devociones que tú hacías, ¿no? Ya seas hinduista, budista, tantas que hay, ¿no? Juan Carlos, el que tú tengas esa devoción y la transmitas en una obra arquitectónica que no nada más son ladrillos, ¿no? Sí, Sino sí. también son estos materiales que juntas, porque como tú me has comentado, y eso es lo que lo platicábamos, que tú entras, ¿no? Entras en esta puerta inmensa, o sea, vienes en el angosto, entras en esta puerta inmensa, ves el Taj Mahal y dices, yo aquí me quedo porque son tantas sensaciones, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que transmitieron los arquitectos y los escultores y el que hizo la fuente y el que hizo el que diseñó los jardines? O sea, no fue una sola persona. No, y aparte fíjate que el monumento en sí, el mausoleo no es tan grande. Yo tuve pues la dicha y la oportunidad de estar ahí, de visitar el lugar y no es una edificación grande, pero está excelentemente proporcionada y lo que comentas, el efecto de cuando tú cruzas el edificio pues el que te recibe, ¿verdad? Cruzas el umbral y donde pasas y se abre el espacio, lo ves a lo lejos y te da una impresión de una majestuosidad, por el simple hecho de verse, el paisaje se ve blanco con el río atrás, y el edificio, o sea, todo fue concebido, o sea, cuando una persona piensa más allá de una simple distribución, ¿verdad? Ujú. Piensas en qué quieres transmitir a la gente cuando ellos vean, ¿verdad? Entonces ellos pensaron desde lo macro hasta lo más mínimo detalle. Y eso es lo que lo hace una experiencia única, de verdad. Yo creo que de los viajes que he tenido la fortuna de hacer es el lugar sin duda, yo creo que más místico y más, sí, o sea, se siente eh, sientes algo que no sabes exactamente qué es, pero es algo bueno, pues como la maravilla, o sea, lo ves y dices, no manches, está padrísimo, o sea, no lo quieres dejar de ver, te comentaba, no lo quieres Sí. dejar de No, y aparte por eso, ¿no? Por eso está catalogado dentro del Patrimonio de la Humanidad por parte ver. de la UNESCO. Y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. O sea, como tú dices, no está tan grande, ¿no? Es lo mismo que hemos platicado, muchas deberían tener una genialidad si fueran diseñadas por un arquitecto y no por un constructor, ¿no? Si fueran planificadas por un arquitecto, estaría así para la posteridad, Sí, bonitas, con este gusto. A mí me llamó mucho la atención todos estos colores, ¿no? sí, Hay una, hay una, hay una, sí, una historia urbana que dice que así como iba a ser el edificio blanco para el emperador, al principio se estaba pensando hacer uno negro. O sea, como que dice, o sea, ¿cómo hubiese quedado? No, o sea, imagínate el mármol negro, o sea, todos estos detalles, porque la que manda es la cúpula, exacto. que esa ahorita podemos, por eso es súper importante ubicarnos en la época, porque ahorita puedes estar hasta haciendo lana de pan el W, ¿no? Pero en esa época, la que llamaba más la atención era la de Santa Sofía. Ojo, Santa Sofía no era musulmana, No. era católica. Bueno, Y luego cuando llega el abuelo de Suleimán, es cuando la toma otra vez y se convierte en musulmana. sí, Ahora, Sinan, precisamente por eso lo nombro al arquitecto Sinan, porque él
diseña la cúpula de las mezquitas de Suleimán, y una de las cúpulas más grandes que diseñó Sinam fue la de la mezquita de Suleimán, donde, una cosa curiosa, hacía muchos estudios de sonido para la de la campana, ¿no? Para que también la cera de la vela no generara estas Sí, y esa dañara a todos los cisne. mosquitos, ¿no? El tizne. Inclusive, mira, si me permites comentarte, Sí. ahorita que mencionaste a la mezquita de Santa Sofía en Estambul, también Sí. yo creo que diste en el tino, porque yo creo que a lo mejor es el segundo lugar más hermoso que he visitado. Y fíjate que, pero la diferencia entre la mezquita de Santa Sofía y este templo, este mausoleo, es que Santa Sofía es majestuoso. Ahí sí, o sea, tiene una escala que te sientes chiquito, pero es como la idea, ahí lo que querían era que tú te sintieras, pues, insignificante, ¿me entiendes? Ante tanta majestuosidad. Y si me permites, fíjate que ahorita comentaste que era un templo cristiano. Lo que yo aprendí en mi visita fue que ese templo creo que lo comenzaron en los 500 antes de Cristo. Por ahí me acuerdo. No era cristiano, era musulmán. Era otomano, creo. Y luego llega Alejandro Magno como en 300 o 400 por ahí, o 500, no sé exactamente. Y él coloniza, o sea, Roma, lo convierte lo convierte al cristianismo, porque tú ves ahí, inclusive no los quitaron, ves mosaicos con imágenes religiosas, que no las removieron, pero tiene las dos. O sea, fue un periodo donde estuvo creo que de 500 a 1200 o 1300. Cuando cayó el Imperio Romano, le construyeron las torres, las 4 torres con las que se distinguen las mezquitas, ¿verdad? Entonces, pero tuvo esa transición de que lo cambiaron y lo regresaron. Pero sí te digo, o sea, la mezquita, el templo perdón, el Taj Mahal, yo creo que lo puedes visitar, si quieres hacerlo rápido, en 30 minutos entras y lo ves. Claro que nosotros estuvimos 4 o 5 horas, ¿verdad? Porque estás encantado y de lo que sientes, pero en Santa Sofía tardas a lo mejor 3 o 4 horas en recorrerlo todo, porque es grandísimo. Es grandísimo, pero son diferentes sensaciones, ¿verdad? En el Taj Mahal, el propósito, creo yo, fue, o sea, yo te comentaba en el café que tuvimos, sientes el amor, o sea, el amor con el que le tenía a esta esposa, ¿verdad? Lo sientes y lo ves en cada mínimo detalle, o sea, cada centímetro cuadrado tiene detalle. Entonces, eso es lo que te maravilla, ¿verdad? Sí, la verdad. Y bueno, hay muchas cosas que aprenderle al Taj Mahal, ¿no? Lo que es esta celosía, como tipo celosía, ¿no? Sí. Que posteriormente la trata de usar Le Corbusier, pero es esta celosía donde precisamente por las temperaturas que hay allá, que son muy calientes. Muy calientes, sí. ¿No? Se penetra el aire y trata de hacerlo fresco. Acordémonos que por el interior tenía 25 metros de altura. Sí. Entonces tiene altura, orientación, y estos son detalles que debemos de estar aprendiendo todos nosotros precisamente, ¿no? Carlos, ¿algo que quieras comentar? Sí, mira, yo estaba, ahorita que estábamos en esta charla, me vinieron algunas reflexiones en este momento. En primer lugar, todo este tipo de obras, o toda la arquitectura, y vale la pena esto para transmitirlo a nuestros nuevos estudiantes o nuevos arquitectos y a la sociedad en general.
que a veces está muy aislada de todos estos temas. A veces parecieran temas de arquitectos o de iluminados o cosas por el estilo, o de vas de turista, ¿no? Y sacas 20,000 fotos, pero a veces, si no tienes el audio ahí o alguien que te traduzca, pues entras y dices, pues qué bonito, y ya acabé, ¿no? Pero hay muchas cosas de fondo que vale la pena platicarlo, y yo creo que este ejercicio que estamos iniciando hoy va por ese lado. Uno es, aparte de que del edificio en sí, del análisis, a lo mejor muy académico o muy rigorista que se pudiera hacer, o muy técnico, yo creo que lo primero que hay que comunicarles a todos es que todos los edificios cuentan una historia. Exacto. Y es el resultado de... Esta es una arquitectura funeraria. O sea, la arquitectura tiene géneros. Y las pirámides de Egipto, la Gizeh, Keops y Miserino, es arquitectura funeraria igual, de otra época, ¿no? Y si hablaban de otros mezquitas o de otros lugares, pues es arquitectura funeraria. Lo que hoy en mi rancho les dicen panteones, ¿no? El panteón de Agripa, pues para empezar, ¿no? En tiempo de allá de la... pues, muy bien. Entonces, pero también esto nos lleva a decir, bueno, este género arquitectónico que es arquitectura funeraria, con mucho dinero, está contando una historia. ¿Cuál? La que nos acaban de platicar ahorita Loani, al inicio de esta transmisión, de que cuál fue la motivación o el programa de necesidades o por qué se dio, ¿no? Eso es por un lado. Pero que también por ese lado es la necesidad del cliente, que era hacer un mausoleo para su mujer o su ex mujer o el amor de su vida o como sea, por un lado, pero que también su diseño, sus formas corresponden a este sentido religioso y de la época, ¿no? Pero luego si nos vamos a otro aspecto, y se me vino a la mente a Villagrán García, ¿no? El teórico de la arquitectura del siglo pasado, y que nos hablaba que toda obra debe tener carácter. Y entonces si decimos, ¿tiene carácter? ¿De qué? Pues de esta arquitectura funeraria, ¿no? Sí. Sí tiene el carácter. ¿Tiene un elemento regente? Sí lo tiene. Tiene una gran cúpula, ¿no? O un elemento dominante, ¿no? Que era el otro tema, el elemento regente y los elementos dominantes, ¿no? Sí. El carácter de que parezca lo que es y que la función, después viene la forma. Hoy en día en la arquitectura se nos olvida todo esto. Y que hable que hable de la época, ¿no? Entonces, pero por otro lado también hablar de estos cuestiones básicas en toda la obra, cualquier obra arquitectónica, pero también en la integración urbana o la integración espacial al contexto donde está ubicado, ¿no? No se metió como calzador, obviamente en esos tiempos, en 1500 tantos, yo creo que lo que sobraba era tierra, ¿no? Y los impuestos prediales yo creo que no estaban tan altos, y más viniendo del reino. Entonces, yo creo, pero tenían un contexto urbano o una integración donde se pensaba en los alrededores, ¿no? Se integraba al medio ambiente de esa época, si era lejísimos o muy cerca o en las orillas, pero estaba de alguna forma comunicado de una... Y además, también, y ahorita mencionaban de algunas obras, independientemente que responde a una necesidad de esa época. Todas las obras, estas realmente se construyeron en muy poco tiempo. Ahorita hablaban de Santa Sofía, y entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la arquitectura mexicana. Podríamos hablar de Cholula, por ejemplo, donde abajo hay una pirámide y que arriba hay un templo.
Ah, y ya. que ahí se ven las etapas de la sociedad, la historia te lo está contando, o que muchas iglesias en Europa empezaron con un diseño, y yo me acuerdo de los famosos arcos romanos o románicos, y terminaron con arcos góticos, ¿no? Por lo que duraron 300 años en construirlo. Sí. O no sé cuánto, ¿no? Y este tema que tú comentabas, arquitecto, el tema de que había que sentirse chiquito, ese es en las iglesias cristianas o los templos católicos, eso era el concepto de la Edad Media, de decir, no vales nada y es altísimo. Exacto. Para hacerte sentir que no valías nada y que llegabas a un lugar enorme, grandioso, donde estaba el Altísimo, ¿no? Que luego hacían la burla, ¿no? Que las puertas las usaban para que pasara el Altísimo. Sí, bueno, las puertas principales. Sí, ¿no? Entonces, pero ese era el concepto porque estaba respondiendo a una época. ¿Cuál época? La época precisamente de la Edad Media, media oscura, los temas, medios complicados, y después viene el Renacimiento, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos fuera de lo que es el Taj Mahal, porque también en otras partes del mundo van contando los edificios una historia, y en todos los casos, desde el punto de vista de cultura general o arquitectónico, son básicos que por lo menos los estudiantes de arquitectura y los arquitectos estemos inmersos en este tema. Y a veces, pues a veces se han hecho la pinta, como yo a lo mejor me la hice en alguna clase, y se me fue todos estos temas, ¿no? Pero que es importante hoy en día, tenemos a un clic la información, y esto nos ayuda para valorar lo que tenemos. Y a veces ver en la ciudad lo que se está haciendo que no es lo más adecuado. Y que dices, en pleno siglo XX se está haciendo un templo gótico. Pues oye, aquí pues no, al menos que sea la ciudad gótica, ¿no? Pero fuera de eso, te dices, pues ¿cómo que en México un templo gótico? O sea, con rosetones y ojivas y... Pues como que sucede en muchas ciudades algunos temas que no está obedeciendo a la cultura, a la época y a las necesidades con lo que fue creada la obra. Que ese sería el tema, que por eso lo valioso de este tipo de edificios, ¿no? Si me permites complementar, Carlos, lo que mencionas, desde que el arquitecto o los arquitectos conciben la idea, o sea, lo que quieren transmitir. Fíjate que bueno, yo por mi ignorancia, ¿verdad? Cuando llegué ahí al Taj Mahal, llegamos a un pueblito allá, Agra, y yo decía, bueno, pues como aquí, en Saltillo, en la catedral, pues ahí está a pie de la calle, ¿verdad? 20, 30 metros. Entonces yo decía, ¿dónde está? Decía, no, tenemos que agarrar un caballo con una carreta. Entonces pensaron desde que son más o menos como unos 800 metros lo que te tienes que transportar en unos caballos, o sea, en unas carrozas, porque, bueno, a lo mejor también por la seguridad ahora, ¿verdad? Pero tú no puedes llegar con un vehículo ahí al templo. Bueno, a la parte amurallada, ¿verdad? Porque el templo, el Taj Mahal está en medio de un espacio como de, creo que 10 kilómetros cuadrados, alguna cosa así impresionante. Pero son como unos 800 metros que te llevan en unos caballitos de 2 personas, o sea, haz de cuenta, como unas calandrias, haz de cuenta. Y ahí entiendes el valor que le dan ahorita, o sea, el valor pues ya histórico que tiene lugar, donde están asegurándose que no, pues no vaya a haber alguien que quiera hacer un atentado contra su joya, ¿verdad? Porque es una joya claro, inigual. ay, perdóname que te interrumpa, pero Sí. también aparte, o sea, dicen que eso ya lleva más o menos 5 años de que no pueden tener acceso ni hay vehículos, ni ningún tipo de transporte, ni tampoco industria cercana, porque la contaminación que puede llegar a crear
a cierta distancia cerca del Taj Mahal, ya dice que Sí. estaba llegando al punto de ponerse el mármol en color amarillento, o sea, le estaban saliendo manchas negras. Entonces digo, pues la importancia de cuidar nuestras obras arquitectónicas. Sí, Así eso es. nos lleva a otro tema, ¿no? Claro. El respeto por el patrimonio histórico, ¿no? Así es. Y la voluntad de una autoridad o de las autoridades para cuidar el patrimonio. Y desgraciadamente, en algunos países, no en México, insisto, lo que menos se respeta es el patrimonio, ¿no? Al contrario, estoy viendo a ver cómo lo tumbó pues, para hacer un edificio de unos 28 pisos, Exacto. porque es mejor negocio ese que preservar el patrimonio. Entonces, yo creo que estas joyas arquitectónicas, como hay muchas en el mundo, que además en la extensión son de 22 hectáreas, o sea que no es un terreno pequeño, No. Sí. En el rancho donde yo vivo, pues ya lo hubieran dejado lo mínimo y ya hubieran salido como 500 casas de Infonavit, ¿eh? Ahí. O para que te No, hombre, Y en el 500,000. jardín, y en la área de donación ahí les dejo lo mínimo indispensable, ¿no? Y Entonces, destruían el edificio para construir una bardita no, ahí. hombre. Entonces, no es un terreno pequeño, en términos de ciudad, me refiero, en ese sentido, pero sí con un gran respeto al patrimonio y, por un lado, la cultura misma, ¿no? Porque también hay que pensar en la cultura. Yo no dudo que también en la India o en otros países también haya gente que le interese hacer negocios con la tierra y con este tipo de situaciones, ¿no? Y constructores y gente que no tiene respeto al patrimonio. Pero serán los menos, ¿eh? Porque en general, sí. Ahora, creo que son muy buenas medidas porque el crecimiento de las ciudades, y más cuando han bordeado este tipo de edificios, los dañan simplemente por la vibración. No se nos olvide, pues que en ese tiempo, si bien les iba, había carretas, ¿no? Y hoy en día, la realidad es de que hay un tráfico muy intenso en las ciudades, las vibraciones, los pesos de los camiones con los acarreos y lo que producen las ciudades o lo que importen las ciudades o las comunidades y el subsuelo, si no están bien diseñados los pavimentos, pues hay una vibración constante, ¿no? Y sucede en las mismas ciudades, con casas que se hicieron hace 40, 50 años, hoy presentan problemas porque en ese momento las colonias pues eran más apacibles y hoy hay un tráfico muy intenso en las ciudades o en las poblaciones y esto hay una vibración constante y estamos hablando de casas que se hicieron hace 40, 50 años, no digamos cuando se hicieron hace 500, ¿no? Entonces, esto sí, ahí las medidas de las autoridades pues deben de ser bastante duras para cuidar este patrimonio porque pues la palabra lo dice, es nuestro patrimonio, sino que les vamos a entregar un video, una OSB con lo que había y no hay. Pero ¿Qué vamos a hacer, no? Ajá, y fíjate, la arquitectura, que hemos estado en muchos casos donde se demuelen, ¿no? Es el testigo de esta cultura, de la historia, o sea, es un testigo, no nada más son piedras sumadas, sino son testigos de la evolución de la vida del ser humano, ¿no? Y que si bien es cierto, dicen que todo está ya inventado, porque sí lo está, pero los jóvenes, nosotros los invitamos a que analicen, revisen el Taj Mahal, porque ahorita muchos arquitectos están tomando en cuenta eso que les comentaba, ¿no? Para disminuir lo que es la huella del carbón, para la poca emisión del uso del aire acondicionado y de otros, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. De hecho, Dime.
Si me permite decir, el Taj Mahal tiene la certificación LEED, reduce el 70% de impacto, o sea, tiene mucho ahorro. Y la verdad, sí, o sea, creo que es un tema bien importante que nosotros como la nueva generación, que igual ya no soy tan nueva, pero sí debemos súper considerar porque en todo lo que hemos platicado hay varios detallitos que quisiera puntualizar, que es pues justamente esto de la huella ecológica, bueno, vaya, de contaminación que estamos dejando. Y un tema que tocó aquí fue de las celosías, se conocen ya como los yalis, pero podemos nosotros utilizarla, o sea, básicamente la función es como nuestra piel, o sea, como los poros, las celosías hacen que por ahí pase el aire, entonces podemos tener mucha posibilidad de implementarla en las construcciones siempre y cuando también, porque todo el mundo luego las quiere poner en todos lados y también hay que ser bien conscientes de dónde sí y dónde no. O sea, hay lugares en los que el clima también no lo permite, los materiales no lo permiten. También hay que considerar que el hecho de tener pues, poros por todos lados, una celosía, pues también el control de plagas, el control del mantenimiento, es totalmente diferente. Entonces, sí, a veces creo que como nosotros, una nueva generación, nos agarramos a decir, sí, esto lo pongo aquí y este material lo pongo aquí, se ve hermoso. No, o sea, no va por ahí la cosa. Y hay que tomar en cuenta también otros factores como los efectos visuales que que tiene el Taj Mahal. Me gusta mucho que las columnas que tiene, los minaretes que tiene en los lados, En los extremos. En los extremos, los pusieron con una inclinación diferente hacia el exterior para que en dado caso que hubiera un terremoto, cualquier cosa, se cayeran hacia los lados, o sea, y no se vinieran sobre la cúpula que está construida. Y aparte, el efecto visual, que si uno lo ve a la distancia, hace que se vean derechitos, porque si los hubieran puesto en el ángulo a 90 grados, pues se verían remetidos, ¿verdad? Al ser una estructura bastante grande y pues ellos buscaban mucho que lo visual así a distancia fuera simétrico, ¿verdad? Sobre todo, entonces creo que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta como estas generaciones y también los simbolismos que ponemos. O sea, desde cómo jugamos nosotros con el color, con las texturas, por ejemplo, los jardines, que te puede llevar a la sensación del agua, o sea, que te genera esa tranquilidad y todo, que a veces descuidamos, ¿verdad? Como arquitectos nos enfocamos mucho más en la tecnología, mucho más en las nuevas modas y hay que estar retomando también las construcciones sustentables. Yo lo que si me permiten, lo que me gustaría comentar para terminar mis comentarios es ¿qué hace tan especial y trascendental al Taj Mahal? O sea, yo creo que como muchas otras construcciones, ¿verdad? Que podemos nombrar muchas maravillas, ¿verdad? Del mundo antiguo y del mundo actual. Y es que tienen un balance, tienen un equilibrio en todos los aspectos, o sea, en que hablan de su época, como ya lo he mencionado, en que tienen algo característico que los hace únicos, ¿verdad? A cada construcción. Entonces es ese balance el que también, porque como decías, puedes hacer un edificio demasiado costoso, pero que no tenga equilibrio, que no tenga estética, que no esté balanceado, que no hable de su época, ¿verdad? Pero no nada más es gastar el dinero por sí, ¿verdad? Sino construir algo gigantesco, ¿verdad? Como, por así decir, la muralla china, ¿verdad? Que también tiene su chiste, pero no es la escala, sino es el balance que hay entre todos los conceptos, ¿verdad? Lo que los hace únicos a cada lugar. Así es. Yo quiero agradecer la presencia de nuestros seguidores, sí, al arquitecto Froilán Antonio Moscoso Blanco desde Tamaulipas, a Juliana Aguilar, a Jaime San Vicente, al arquitecto Víctor Sánchez Ruz, que nos saluda desde Chetumal, Quintana Roo, Andrea Carrera, al ingeniero Luna, a Ena Cerón, que nos saluda desde Pachuca. Y bueno,
a nuestro excelentísimo invitado del día de hoy, que le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas Hacer un gracias. espacio para compartir las experiencias, porque es un sentir, la arquitectura es un sentir y lo vivimos con la pandemia, ¿no? Entonces, los arquitectos no todos construimos, nosotros diseñamos, proyectamos y solucionamos para darle calidad de vida a la sociedad, a nuestros habitantes. Carlos, ¿algo con lo que quieras concluir? Pues simplemente... Juan Carlos, ¿no? Sí. Juan No, Carlos, adelante. Adelante, Juan Carlos. No, adelante, ay, por favor. discúlpame. Bueno, yo quisiera concluir, pues, alentando a todos nuestros colegas, arquitectos, arquitectas, a que seamos siempre, a que no perdamos a veces el punto de vista, porque muy seguido los clientes a veces te dicen, es que no se puede, es que yo no quiero, es que esto no me alcanza, pero siempre hay una manera en la que podemos hacer algo que trascienda, que mejore, que aporte para el entorno, o para que yo siento que cuando yo les quiero hacer un proyecto de cualquier tipo, ¿verdad? Los que hago, trato de mejorar el entorno o de aportarle algo al cliente, que tenga un valor agregado, ¿verdad? Y que no a veces no nos dejemos a veces ir por como decía el arquitecto Carlos, que pues hay que destruir esto para hacer otra cosa, ¿verdad? Sino tratar de nosotros preservar y darle el valor que las cosas merecen, ¿verdad? Tanto a lo pasado como a lo que hagamos, ¿verdad? Eso. Y les agradezco la invitación también. Aprovechando que me estoy despidiendo, les agradezco a Verónica la invitación, Loani y arquitecto, colega, muchas gracias. Gracias. Aquí les agradezco mucho la invitación y saludos a todos los demás. Gracias, Carlos. Gracias. Sí. Fíjate que podríamos estar aquí otras 2 horas hablando de eso, porque hay mucho que analizar o comentar de este tipo de obras. Ahorita Loani hacía un comentario. Hoy está de moda la arquitectura bioclimática. Y hay especialistas y orientaciones y vientos dominantes y una serie de situaciones que este edificio hecho hace 500 años o más las cumplen. Okay. Y muchas de las obras arquitectónicas hicieron lo que tenían que hacer. Orientación, vientos dominantes, diseño, respuesta a las necesidades, su carácter, en ese sentido, son lo que querían hacer. Y no hoy hacemos hospitales que parecen casas o departamentos que parecen centros comerciales, ¿no? ¿No? O sea, hay una confusión en ese sentido. Hay una confusión porque los que diseñan o no saben o no son los indicados. Y esto lo podemos ver en la ciudad porque estamos dejando una ciudad confusa. Y ahí valdría la pena una reflexión por parte del gremio, por parte de los estudiantes, de los académicos, que creo que no están haciendo el suficiente énfasis con los nuevos arquitectos, y en las autoridades que permiten una serie de cosas que inclusive mucha usurpación de la profesión, y la autoridad no dice nada. Y esto es el legado que estamos dejando. Ciudades confusas, complicadas, muchas veces mal diseñadas, porque no se ha respetado esto que hace 500 años se viene respetando y por todos lados, y que en los últimos 20 o 30 hemos girado por otra serie de intereses. Yo creo que valió la pena una reflexión en ese sentido,
hablar por eso hablaba yo de la cuestión bioclimática de estos edificios y de materiales regionales. O sea, creo que se debe de retomar este tipo de cosas y no con estas modas de que, bueno, ahora se inventó un panel que es la octava maravilla del mundo. Sí, pero es muy agresivo. Hoy tenemos problemas muy fuertes de contaminación por todo este tipo de cosas y una serie de iluminados que nos quieren vender la arquitectura bioclimática como si fuera el descubrimiento de hace 2, 3 o 4 o 5 años, cuando yo creo que si buscamos desde los aztecas, de los egipcios, desde los griegos, ya se manejaban esos conceptos que se perdieron en el tiempo. Y me dio gusto estar con ustedes. Esperemos que nos sigan por este medio los demás, que seguiremos hablando de arquitectura, ¿no? Claro, cada 15 días vamos a estar aquí con ustedes. Loa, ¿algo con lo que quieras concluir, corazón? Pues bueno, sí, aquí estoy. Ya. Recuerdo cuando recién iba a iniciar este proyecto que Arqui Zambrano platicó conmigo, y algo que me recuerdo mucho es que me dijo, la arquitectura nace del amor, y yo, es la verdad, o sea, cuando una familia, y me decía, tiene la necesidad de una casa y de tener un lugar funcional y acogedor y lindo, porque pues eso es la arquitectura, no solamente es lo visual, es que funcione. Digo, realmente sí, o sea, es la necesidad y es querer también tener un lugar lindo, ¿verdad? Para estar, digo, y eso me encantó porque realmente la arquitectura es amor y creo que también para nosotros los arquitectos lo debe ser al 100%, desde nuestra ética profesional, desde la manera en la que diseñamos, tiene que estar hecho con amor porque se refleja el trabajo. Me gustó mucho que hablaran del cuidado del patrimonio, porque ahorita estamos en una época de muchos cambios, es un cambio muy generacional, muy marcado, y a veces pues pasa mucho que al momento de hacer las marchas, de alzar la voz, que no estoy para nada de acuerdo, al contrario, estoy totalmente de acuerdo con que se alce la voz, pero sí tener mucho cuidado y mucho respeto al patrimonio que tenemos, digo, porque va a pasar el tiempo y luego ya no van a estar muy dañadas, y esa es nuestra historia, a fin de cuentas, es lo que nos define también como cultura. Y pues sobre todo también, o sea, tratar de que nuestros diseños sean lo más sustentables posibles. No necesitas poner de que, no sé, el panel, como decía el Arqui, el carísimo. Vaya, con una simple orientación, que no lo vayas a poner la orientación de acceso o el montón de ventanales al oeste, pues, o al este. Con eso dices, bueno, lo voy rotando con unas orientaciones donde podamos aprovechar al máximo la iluminación, la ventilación. Creo que podemos enfocarnos en una arquitectura un poquito más noble, vaya, y mucho más funcional, ¿verdad? Estaba viendo las estadísticas, tiene una estadística, perdón, que más o menos para el año 2050, o sea, va a estar una huella de carbono irreparable. Entonces, no lleguemos hasta esas fechas, no esperemos tanto tiempo, cuidemos el planeta, y estas son técnicas que nosotros podemos implementar para que eso suceda, para que no lleguemos hasta ese momento. Y agradezco también la invitación, y aquí voy a estar también, si me lo permiten, con ustedes cada 15 días. Así es, así es. Esto no se acaba aquí, esto comienza, nosotros les agradecemos, esta es nuestra inauguración, @arquitectos online. Va a haber muchas sorpresas, la verdad. Por ahí vamos a tener libros para regalar, puntos de pinturas, por ahí también. Estamos hablando con las marcas, se están acercando con nosotros porque el proyecto es grande. Y lo que queremos realmente es concientizar a la sociedad, ¿no? Concientizar de la importancia de contratar a un arquitecto. Eso es. Y bueno, también aprender más. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Este espacio digital es patrocinado por @arquitectos online.